Listo. Nuevamente les doy la bienvenida a esta parte uno de nuestro entrenamiento de liberación. Hoy vamos a estar revisando lo que es un fundamento bíblico, ¿sí? Queremos ver exactamente qué dice la palabra acerca de todo el tema de liberación. Vamos a revisar un poco de terminología, vamos a ver algunas palabras que vienen del griego para que podamos entender mejor. Luego vamos a estudiar cuál fue el ejemplo que Jesús nos dio, ¿sí? Eso es más de lo que necesitamos en la iglesia hoy en día, es discípulos, líderes, pastores que imitemos a Jesús. Luego vamos a hablar un poquito de cómo reconocer y expulsar los demonios y luego si hay algo que nos pueda impedir ser libres y cómo podemos mantener esa libertad. Entonces, espero que el tiempo nos dé para todo lo que vamos a estar revisando. Ahora, quiero decirles y les muestro este libro que se llama Expulsarán demonios en español y en inglés se llama They Shall Expel Demons. Y créanme que gran parte de lo que les voy a estar compartiendo en esta noche viene de este libro. Este libro, el autor se llama Derek Prince. Entonces, si hay alguna que quiera seguir estudiando, profundizando en estas cosas tan interesantes que vamos a ver hoy, mucho de eso viene de este libro que ahí les muestro, está bien rayado, me lo he estado devorando, no lo he terminado, pero está muy, muy bueno y se los recomiendo. Así que acá está abajo. El recurso Echarán fuera demonios de Derek Prince. Ahora, vamos a empezar un poquito con el fundamento bíblico. El año pasado hicimos un entrenamiento de liberación, pero voy a poner esta base que puede parecer obvia, pero es muy importante porque es la base de todo, es que existe lo que es el reino de los cielos, ¿sí? ¿Qué es el reino de los cielos? Es el gobierno que tiene Dios sobre toda la creación, que es su creación, que Él mismo la creó, pero también habla del gobierno espiritual, ¿sí? En los corazones de todas las personas que aceptamos su autoridad y que seguimos su camino, ¿verdad? Entonces, este es el reino donde está la verdad. Este es el reino donde está la justicia, la paz, donde encontramos vida eterna, donde somos renovados. Entonces, ese es el reino de los cielos. Y cuando escuchamos ese término, ahí cuando escuchamos ese término en la iglesia, ¿no? Que se expanda el reino, estamos hablando de ese reino de los cielos. Y a eso es lo que ha venido Jesús, a traernos vida, vida en abundancia. Pero algo se opone y es el reino de las tinieblas. ¿Cuál es el reino de las tinieblas? Es el dominio que ejerce Satanás en la tierra, ¿sí? La vez pasada hablamos bastante de Satanás, cómo llegó a ser Satanás, así que no voy a entrar en eso en esta oportunidad, pero es el dominio que Satanás, ¿sí?, ejerce en la tierra. Entonces, ahí donde reina el pecado, porque dice que es el padre de toda mentira. Entonces, reina la mentira, reina el engaño, la maldad, la destrucción, el caos. Ese es el reino de las tinieblas. Ahora, si Satanás lo presentara de esa manera, nadie quisiera ser parte de las tinieblas. Y por eso él se disfraza, dice la palabra, como un ángel de luz y se presenta de muchas maneras para engañar a las personas, pero en realidad en el fondo este es el verdadero reino de las tinieblas. Y los que están ahí es porque están espiritualmente separados de Dios. Entonces están viviendo bajo el poder, bajo el dominio de Satanás. Estas son las únicas dos opciones, no hay más, ¿sí? O somos parte del reino de los cielos, ¿sí?, o somos parte del reino de las tinieblas. Y el problema que tenemos hoy en día es que hay muchas personas que no tienen, ¿sí?, el entendimiento y no quieren de pronto abrir sus ojos, están cegados a que este reino espiritual es real, ¿sí? Entonces pueden pasar dos cosas, o lo ignoran por completo y se burlan, no, no existen los demonios, Satanás, mucho menos, ay, no, eso es pura mentira,
¿sí? Lo ignoran por completo o se pueden ir al otro extremo de sobreespiritualizar todo, ¿sí? Es decir, atribuir a espíritus cosas que no son espirituales. Entonces, es importante que nosotras, como hijas de Dios, como discípulas, como líderes, como algunas que están aquí que también ejercen el pastorado, tener mucho discernimiento del reino espiritual. Porque cuando estemos trabajando, ¿cierto? A nivel ministerial, nos vamos a encontrar, como vamos a ver, que Jesús se encontró con muchos retos en diferentes áreas, como de la salud, como de opresión demoníaca, etc. Entonces es importante que entendamos esta parte, porque si una persona dice, es que yo no me he metido en temas de las tinieblas, pero tampoco soy libre, así sea, sin haberlo hecho intencionalmente, muchas veces vamos a darnos cuenta de que esto puede venir por nuestra línea familiar. Puede ser puertas que fueron abiertas por nuestros padres. Y esto lo hemos revisado, pero hoy vamos a aprender un poco más a profundidad, ¿verdad? Entonces quiero que revisemos estos versículos, ¿sí? Acuérdense que esta presentación yo se las voy a pasar, pero si alguien está tomando nota y lo quiere escribir, también escriban. Vamos a leer Efesios 6:12 primeramente, que dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entonces quiere decir que nuestros enemigos, si no son de carne y hueso, quiere decir que no tienen un cuerpo, ¿sí? Quiere decir que estamos luchando contra espíritus, ¿sí? Espíritus que no tienen un cuerpo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Qué versión estoy usando para todos los versículos que vamos a hacer? Yo uso la Nueva Traducción Viviente, NTV. Pero si ustedes quieren, revisen en diferentes versiones porque eso también es importante para el estudio. Pero acá nos dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entonces estamos luchando contra espíritus, ¿sí? Y esos espíritus, dice, son contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, ¿sí? Quiere decir que los espíritus no se pueden ver. Estamos en el reino espiritual, es invisible al ojo humano, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, ¿sí? Es decir, que cuando nosotras nos estamos viendo en la parte física nuestros cuerpos, pero algo está pasando en el área espiritual que nosotras no podemos ver o comprender, pero es real, ¿sí? Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, de los lugares celestiales. Nos advierte Efesios 6:12. Luego también nos dice Hechos 26:18, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz. Reino de tinieblas es oscuridad y paso a la luz. Y del poder de Satanás a Dios. ¿Sí? Entonces, y del poder, es decir, que solo hay dos fuentes de poder. ¿Sí? La una fuente de poder es Dios y la otra fuente de poder es de Satanás. Ya vamos a revisar quién es Satanás, pero es importante entender esto, porque solo hay esos dos, no hay nada más en medio, o le pertenece a Dios o le pertenece a Satanás. Y Satanás acá nos está diciendo, y del poder de Satanás sí tiene poder, no es más grande que el poder de Dios, sin embargo, no hay que desconocer que tiene poder. Dice, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Somos el pueblo de Dios, somos apartadas de esas tinieblas cuando nuestros pecados son perdonados a través de la cruz del Calvario, ¿sí? Y Efesios 5:8 nos dice, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Entonces, ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de Dios,
al reino de la luz, pero dice, no es suficiente que ustedes digan, ahora deben vivir como gente de luz. Y si queremos saber cómo es eso, pues la palabra misma también nos lo va a enseñar. ¿Ok? Otra cosa importante que les dije que vamos a revisar hoy es un poco de la terminología y las palabras que vienen del griego. ¿Y por qué es importante que revisemos esto? Porque muchas veces en la traducción puede causar confusión, ¿sí? O puede no explicar a profundidad exactamente la intención que el autor tenía cuando escribió esas palabras, ¿sí? Entonces es importante que revisemos toda esta terminología de las palabras que vienen del griego. La primera palabra que viene del griego es daimon, que es demonio, ¿sí? Esta palabra la vemos que se usa en Mateo 8:31. No voy a leer todos estos versículos, pero ustedes los pueden revisar y por eso les queda ahí como evidencia. ¿Ok? El segundo es daimonion, ¿sí? Que viene derivado de daimon, pero es como un diminutivo, ¿sí? Y ese se utiliza más frecuentemente en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Entonces, es posible, ahí nos explicaba el autor, Derek Prince, que esa diferenciación que se hace, ¿sí? Es simplemente porque daimon puede ser un poder espiritual de mayor fuerza y daimonion uno más leve o más abajo en rango, ¿sí? Entonces, por eso puede ser que su uso fuera más frecuente en el Nuevo Testamento. Daimonizo, ¿qué significa? Significa influencia, tormento o, opresión demoníaca. ¿Sí? ¿Y por qué esta palabra es importante? Porque esta palabra la vemos que se utiliza en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Mateo 4:24, pero no está implicando posesión. Entonces, muchos eruditos, estudiosos, teólogos de la palabra, muchas veces tienen resistencia a este ministerio de la liberación. ¿Por qué? Porque dicen, todo cristiano no puede tener posesión demoníaca si ya somos posesión de Dios. Y eso es cierto, pero acá se está cambiando lo que se quiere decir en esta traducción, porque esa traducción no está hablando de posesión demoníaca, sino de influencia, tormento o opresión demoníaca, es decir, que viene desde afuera hacia adentro, no desde adentro. No tiene posesión, ¿sí? Pero sí puede tener una influencia desde afuera. Y siempre he dado este ejemplo, pero lo vuelvo y lo repito, por si puede ayudar a esclarecer. Si tú o yo somos dueños de una casa, tenemos las escrituras, ¿sí? Por tanto, poseemos ese lugar. Yo poseo mi casa, vivo en ella, todas mis cosas están dentro de la casa. ¿Sí? Y si viene otra persona y me dice, esta es mi casa, no, no es su casa, es mía porque yo tengo las escrituras de esta casa, ¿sí? Entonces no tiene ningún poder legal para entrar a habitar esta casa. Pero muchas veces desde afuera puede empezar a pitar y a hacer bulla, puede lanzarme cosas por las ventanas, puede tratar de asustarme, puede estar mirando alrededor para querer robarme. De la misma manera puede pasar en el área espiritual. Nosotras somos posesión de Dios porque Él nos compró con el precio más alto. Yo le pertenezco a Cristo Jesús. No hay nada que el enemigo pueda tener sobre mí. Sin embargo, el enemigo se va a levantar con fuerza y puede enviar demonios a querer influenciar, a querer atormentar, a querer oprimirme. Y ya vamos a ver para qué hacen todo esto desde afuera hacia adentro. Pero el Espíritu Santo habita en mí y yo le pertenezco al Señor. ¿Ok? Ekbayo, ¿qué significa? Es una palabra que significa echar fuera o expulsar demonios. Vemos que se utiliza en el Nuevo Testamento en Marcos 1:39. Es un ejemplo, lo utilizan más veces, pero ese es un ejemplo. Y esta palabra es diferente que exorquizo, que es la palabra exorcizar,
que se utiliza mucho, sobre todo en la Iglesia católica o en otras religiones. ¿Sí? Entonces quiere decir, exorcizar es sacar mediante una orden o admonición. Ahí vemos que esto se usa en Hechos 19:13, que de hecho es una de las historias que vamos a revisar más adelante con Pablo, y nos vamos a dar cuenta que esta palabra y esta son totalmente diferentes. Nunca Jesús hizo exorquizo, porque él no exorcizó a nadie. Y eso es importante entender, que hay una diferencia muy grande entre expulsar demonios y entre querer ejercer un exorcismo sobre una persona. Crateo es la siguiente, que es apoderarse o tomar el control, y está utilizado varias veces en el Nuevo Testamento para describir influencia demoníaca. Nótese que influencia no es lo mismo que posesión. Y diabolos, que es calumniador o acusador o adversario. Y es simplemente el diablo. Pero mira lo que significa. Él es calumniador. Ese es el significado de su nombre. Acusador. Y vamos a ver por qué eso es tan importante, porque el significado de su propio nombre nos va a decir qué es lo que él hace. ¿Okay? Entonces, esta terminología es importante, que ahora que nosotras nos estamos sumergiendo mucho más profundo en estudiar y en escudriñar la palabra, que nosotras podamos entender, que le pidamos al Señor esa revelación, esa sabiduría, ese entendimiento sobre todo este tema. ¿Listo? Ahora, ¿quién es el diablo? Vimos que viene de la palabra diablos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos habla de que existen muchos demonios, porque los habla en plural, pero solo existe un diablo, que es llamado Satanás. Tiene otros nombres a través de la palabra, pero diablo o Satanás son los principales que se usa para describirlo. ¿Y cuál es su actividad principal? El diablo dice que es un calumniador y un difamador. Entonces, ¿qué hace? Difamar el carácter de una persona. ¿Y quién es esa persona? Principalmente Dios. Entonces, la actividad principal del diablo es esa, difamar el carácter de Dios. Y él lo hace tanto fuera de la iglesia, pero principalmente dentro de la iglesia. Y por eso vemos tantos maestros falsos, profetas falsos, gente que verdaderamente están dañando, difamando el carácter verdadero de Dios. Y lo que hace eso es alejar a las personas de conocer. Por eso hicimos el estudio de atributos de Dios. ¿Quién es Dios verdaderamente? ¿Quién es esa persona al que yo digo que es mi Dios y mi Señor? Necesito conocerlo. Pero el enemigo y el diablo, ¿sí? Siempre pone oposición, entonces va a dañar con mentiras, con calumnias, con engaños. ¿Y cómo vemos esto? Desde el principio. ¿Qué pasó en un principio? Les dijo Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, que les dijo: Dios no les quiere dar eso porque Él no es bueno. Si Él fuera bueno, les diría a ustedes, les dejaría comer del conocimiento, pero como Él no es bueno, pues lo primero que hizo fue difamar el carácter de Dios para hacerles pecar. Y funcionó. Y como funcionó, Él no cambia, su estrategia sigue siendo la misma después de tantos años. Entonces Él va a engañar. Si Dios fuera bueno, ¿por qué te deja pasar cosas malas? Si ves y estás enferma y Dios no está contigo y Dios no te ama, si no, no dejaría que esto pasara. Entonces siempre está atacando el carácter de Dios. Pero Él no solo ataca eso, sino que maliciosamente, mediante falsas acusaciones y engaños, también ataca el carácter de todos los que representan a Dios. Y esto lo vemos en la palabra una y otra vez. Cuando atacan a Pablo, cuando atacan a Pedro, a todos los discípulos de la iglesia primitiva, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Engaños, acusaciones, difamaciones, para impedir que la verdad fuese conocida.
¿ok? Ese es el diablo. Ahora, ¿qué son los demonios? Dijimos que son seres espirituales, pero son incorpóreos, es decir, no tienen. Listo, discúlpenme la interrupción. Son seres espirituales que son incorpóreos, es decir, no tienen un cuerpo, pero sí tienen un intenso deseo de ocupar cuerpos físicos, porque si ocupan esos cuerpos físicos, pueden manifestarse como ellos lo están deseando hacer. Y es tan intenso ese deseo que la palabra nos habla en los evangelios que estaban dispuestos a entrar en los cerdos para poderse manifestar. Entonces no es únicamente el cuerpo humano, también están dispuestos a manifestarse a través de animales si fuera necesario, ¿sí? Pero son seres espirituales, por eso no los podemos ver con nuestros ojos naturales, ¿sí? Si van teniendo preguntas, váyanlas anotando para que después las revisemos al final. ¿Listo? Pero entonces veamos un poquito, acá nos vamos a detener más tiempo sobre el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Y yo lo he repetido un par de veces, pero esto es muy importante dejarlo claro. La falla que tenemos muchas veces como la iglesia de Cristo a nivel global es que nos queremos inventar cosas y queremos ser creativos y queremos a veces desviarnos, pero es muy simple. Si somos cristianos, debemos seguir el ejemplo de Cristo y ser imitadores de Cristo. Tan simple como eso. Ese es el cristianismo, que Cristo es el centro de mi vida, que como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive a través de mí y otros deberían ver a Cristo a través de mi vida. Entonces, mi principal misión en esta noche es que estudiemos el ejemplo de Jesús, cómo Jesús hizo el ministerio, cómo Jesús vivía, porque eso nos va a mostrar qué es lo que nosotras debemos hacer. Mateo 8:16 nos dice, aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados y él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. ¿Sí? Entonces lo primero que nos está diciendo, primero era de noche y Jesús estaba ministrando. ¿No? Lo segundo, le llevaron muchos endemoniados. Quiere decir que la necesidad era grande, ¿sí? Y de pronto las necesidades de ese momento y de ahora podemos decir, no, eso era antes, en esa iglesia, en esa época tan primitiva. Pero hoy en día, si miramos a nuestro alrededor, grande es la necesidad. A pesar de la tecnología, a pesar de otras cosas, la necesidad sigue siendo la misma. Hay muchas personas alrededor nuestro en este mundo que están enfermas y que están siendo afligidas por demonios. ¿Mm? ¿Qué hizo Jesús? Expulsó a los espíritus malignos. Quiere decir que no hay ninguna otra manera de lidiar con los demonios más que expulsarlos. ¿Sí? Esta parte es tan importante porque a veces nos pasamos mucho tiempo queriendo disipular. Los demonios no se disipulan, así de sencillo. Entonces, si una persona está luchando, está siendo atormentada, está siendo oprimida por un demonio, podemos aconsejarle, podemos decirle, puede leer la palabra, puedes hacer todo lo que hacemos como un cristiano, pero esa persona sigue sin ser libre. ¿Por qué? Porque es un espíritu que debe ser expulsado.
Entonces, por eso vemos una y otra vez personas años y años y años en la iglesia, en Dios, pero no hay una manifestación del poder de Dios en su vida, no hay libertad, no hay sanidad, no hay señales que acompañan una conversión a Dios. Entonces, por tanto, no hay testimonio. Y entonces las personas a su alrededor y su familia no quieren seguirle. ¿Por qué? Porque no ven un cambio, no ven una transformación. ¿Mm? Pero Jesús sí lo hizo. Él dice, con una simple orden. Y sanó a todos los enfermos. Mateo 4:24, ¿qué nos dice? Las noticias acerca de él habla acerca de Jesús, llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos, vamos con esa palabra, no es poseídos, influenciados, atormentados, oprimidos por los demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Entonces, la gente empezó a decir, algo hay diferente en este tipo que se llama Jesús. Y el boca a boca empezó a correr, a correr, a correr. Imagínese que yo fui y vi y tal persona que era paralítica y empezó a salir caminando. Entonces la misma gente empezó a testificar y a decir, hay un tal Jesús, hay un tal Jesús. Es diferente a todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces el ministerio práctico de Jesús, porque no era teoría. No dijo Jesús, se van a sentar todos y les voy a dar clases y empiecen a anotar y vuelvan a anotar y sigan anotando. No, era un ministerio práctico, donde la gente estaba viendo con sus propios ojos y estaban experimentando que había un Dios verdadero que era capaz de hacer milagros. ¿Sí? Ahora, vamos a diferenciar que hay multitudes que siguen a Jesús y hay discípulos que siguen a Jesús. Y son dos cosas muy diferentes, porque las multitudes iban detrás del milagro. Las multitudes era porque querían que una o varias de sus necesidades fuera sanidad, fuera libertad, fueran suplidas. Pero los discípulos querían aprender a vivir como Jesús, a ser como Jesús. Era su maestro, era su guía. Entonces, tú y yo debemos saber que no, yo no soy simpatizante de Jesús, yo soy discípula de Jesús, independientes de un milagro o no ocurre en mi vida. Pero las demás personas que eran las multitudes que no conocían de él, se acercaban porque esto era lo que pasaba. Empezaban todo el que fuera enfermo. Y Jesús no decía, bueno, tengo poder para este tipo de enfermedades. Si es una gripa, sí. Si es una migraña, sí. Si es una epilepsia, sí. Pero si es una lepra, uy, no. Hasta allá no llego. No, no había nada que le quedara grande a Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia o todo demonio tenían que salir. Pero hay una diferencia. A los que estaban enfermos los sanaba y a los que estaban con demonios los expulsaba, pero siempre una y otra vez. Lo vemos en estos dos versículos, pero si ustedes revisan en los evangelios, siempre la sanidad y la liberación estaban de la mano. Y eso nos indica que mucha gente fue sana por haber sido los demonios expulsados. Es decir, que habían muchas dolencias y enfermedades físicas que tenían una raíz espiritual. No siempre. Y no estoy diciendo que toda persona que tiene una enfermedad vaya y corra porque está llena de demonios. No me vayan a malinterpretar, por favor. Pero en muchas ocasiones la raíz de esa enfermedad era un demonio. Vamos a revisar eso en un momento. Pero ahí vemos que siempre el ministerio práctico de Jesús inicia, se desarrolla y finaliza. Quiere decir, en todo momento habían dos actividades fundamentales: la sanidad de los enfermos y la expulsión de demonios. Entonces, yo te quiero invitar que
tú y yo reflexionemos, porque yo por eso pasé por mi liberación y puedo testificar de años de haber estado dentro de la iglesia sin ser libre porque no tenía entendimiento de esto. Con el anhelo de ser libre, oraba, ayunaba, fui a todos los campamentos que se puedan imaginar, a todas las clases, allá estaba yo metida sirviendo en la iglesia, pero no era libre de pecados repetitivos en mi vida porque no entendía que venían maldiciones en mi área familiar y que mi área de la sexualidad necesitaba ser libre. Y eso es lo que nosotras tenemos que llevar a nuestras iglesias, a nuestras familias, a nuestros vecinos y en nuestro ministerio, es replicar el ejemplo de Jesús. Ahora, aquí voy a dar un ejemplo de cómo Jesús aborda las necesidades de las personas, ¿sí? Marcos 1, del 21 al 26. Les leo la palabra de Dios. Jesús y sus compañeros, sus discípulos, fueron al pueblo de Capernaum. Y cuando llegó el día del descanso, Jesús entró en la sinagoga, que era la sinagoga, era la iglesia en ese tiempo, y comenzó a enseñar. La sinagoga no era la iglesia, pero sí era donde se reunían a estudiar la ley, para ser más específicos. Y empezó a enseñar. Y entonces la gente quedó asombrada de su enseñanza. ¿Por qué? Porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, mientras Jesús está enseñando, un hombre en la sinagoga que estaba poseído, dice acá nuevamente la traducción, puede ser no poseído, pero afligido, oprimido, atormentado por un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió. Cállate, le ordenó. Sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Lo primero es que Jesús llegó en el día del descanso, que esto era algo controversial, porque era el día del descanso, pero Jesús dijo: la ley era que tienen que guardar el Shabbat porque esa era la ley de Moisés, ¿sí? Y no es que Jesús era un rebelde y se iba en contra de su propio padre, sino que él dijo: por encima, vengo a enseñarles compasión. Vengo a enseñarles la gracia, que hay personas que están tan necesitadas y tan desesperadas que aún en el día del descanso pueden recibir un toque de Dios. ¿Mm? Entonces él entra en la sinagoga y empieza a enseñar. Esa sinagoga era donde se reunían a estudiar y la gente iba a escuchar la palabra de Dios y la gente iba a estudiar, a escuchar, perdón, a los maestros de la ley. Pero en esta ocasión quedaron completamente asombrados de esa enseñanza, porque dice aquí lo hacía con verdadera autoridad. ¿Por qué dirá verdadera autoridad? Quiere decir que posiblemente los maestros de la ley religiosa estaban enseñando, pero no con autoridad legítima. Es decir, tenían seguramente la autoridad, obviamente, del gobierno o la autoridad de la iglesia para ellos hacerlo, pero no venía la autoridad de Dios. ¿Sí? Entonces lo que ellos estaban haciendo era ejercer a la fuerza, ¿sí? Forzando a las personas a que siguieran esa ley religiosa. Y la manera de pronto en que la exponían y la manera en la que hablaban, ¿sí? Estaban imponiendo el título que tenían
pero no estaban viendo la manifestación del poder y de la gloria de Dios a través de ellos. Entonces, por eso cuando ven a Jesús quedan impactados, porque dicen, este hombre no es igual a lo que hemos escuchado, dice completamente diferente. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Primero, confrontó al hombre, le dijo, cállate, hombre, vete de aquí. No, él le habló al demonio, no al hombre. Por eso Jesús le reprende y le dice, cállate, le ordenó. No le pidió, no le sugirió, sino le dijo, sal de este hombre. Es decir, que Jesús le estaba hablando al demonio, no le estaba hablando al hombre. Lo segundo que me encantó fue ver que él expulsó al demonio del hombre, pero no al hombre de la sinagoga. Wow, esto es tan hermoso porque hay muchas personas que han sido heridas dentro de la iglesia porque les sacan, les rechazan todo, pero siguen sin ser libres, ¿sí? Entonces Jesús tenía la claridad, la persona necesita ser libre del demonio y por eso hay que expulsar el demonio, pero no le dijo al hombre, váyase que aquí estamos estudiando la palabra, cállese que usted no tiene nada que hacer acá. ¿Se dan cuenta? Jesús nos está dando el ejemplo. Amó al hombre, pero expulsó al demonio. Lo tercero, Jesús ni siquiera se incomodó, no se avergonzó por esa interrupción de ese hombre. Esto era parte natural. Jesús estaba acostumbrado. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay, un demonio! Y hay gente que reacciona así, les da miedo la liberación. Se dice liberación, ay, no, 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 a mí no dice, ay, se va a revolcar, ay, se va a vomitar, ay, no, 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 luego yo no duermo, luego yo no estoy. ¿Por qué? Esto era lo más normal en el ministerio de Jesús. Era lo natural. A eso venía la gente, a ser libre. Y cuando lo vimos anteriormente dijo, solo con una orden. No es que Jesús se queda ahí todo el día. Bueno, aquí vamos a hacer una liberación de 10 horas y una lucha constante. Y mejor dicho, y él le pegó, y el otro le pegó, y el otro se desangra. No, esto no hay ningún nivel. Por eso era que sufrían, los demonios se alborotaban, porque sabían se nos acabó la hora. Aquí llegó Jesús, el mandamás, el que tiene el poder para sacarnos. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros queremos ejercer ministerio, tenemos que venir con la verdadera autoridad, que era la que ejercía Jesús, que venía del Padre Celestial. Tenemos que confrontar al demonio y no a la persona, ¿cierto? Y tenemos que no incomodarnos, no avergonzarnos, no atemorizarnos cuando vemos una persona que está siendo afligida, oprimida por un demonio o por varios, ¿verdad? Ahora, es interesante que el demonio habló en dos, en singular y en plural. Por eso yo les puse acá. El hombre gritó, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Pero le dijo, yo sé quién eres. Entonces esto nos hace ver que no era uno, sino varios que estaban allí. ¿Mm? Luego dice, tercero, Jesús actuó opuesto a los líderes religiosos y despliega ese poder, esa demostración de la autoridad y del poder de Dios. Antes que esto, es posible que nunca se había dado una liberación porque no la habían visto en la sinagoga. Entonces, claramente la gente estaba completamente asombrada y si ustedes siguen leyendo el capítulo 1 de Marcos, van a decir que la gente estaba asombrada, que muchas veces tuvieron temor porque decían, ¿qué es esto? Pero así aborda Jesús las necesidades. Amó al hombre, expulsó el demonio. Nosotros debemos amar a las personas, pero la única manera de que sean libres es expulsar los demonios. No los vamos a aconsejar, no les vamos a hacer terapia, no los vamos a tener años de años dando vueltas sin una respuesta.
Estas personas como tú y como yo necesitamos libertad y por eso es que necesitamos caminar en autoridad. Otro ejemplo que nos da Jesús es que no solo Él hizo eso y dijo, mírenme como yo estoy haciendo esto. No, no, no. Él dijo, mírenme, aprendan, porque ahora yo los voy a enviar a ustedes y ahí viene la gran comisión. Marcos 16, 14 al 18 nos dice, y les dijo, ¿quién está hablando? Jesús le está hablando a sus 12 discípulos. Id por todo el mundo. Id, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El id es importante porque es una acción, ¿sí? Muchas veces estamos en, bueno, si Dios quiere que yo vaya, que vengan y me saquen de aquí de mi casa. Si Dios quiere que dame otra señal y otra señal y otra señal. No, no necesitamos señales, necesitamos la palabra que nos está dando un mandato. No les dije, ¿quieren ir? Al que sienta ir, ¿cómo están sus emociones para ir? ¿Cómo está su familia? ¿Qué dijo su familia? Hagan una votación. No, fue un mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura. No le prediquen sí al rico y no al pobre. No le prediquen sí al que les cae bien y no al que les hizo daño. A toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, quiere decir que el bautismo en agua es importante, es un paso de obediencia, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y les dio 5. Y la primera, interesantemente, es en mi nombre echarán fuera demonios. 2, hablarán nuevas lenguas. 3, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos se impondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Les está diciendo Jesús, cuando ustedes presentan el Evangelio, estas 5 cosas es lo que debe suceder. Ustedes enseñan la palabra, debe haber sanidades, debe haber liberación, deben hablar en lenguas, deben tener protección divina y deben tener victoria sobre el enemigo. ¿Sí? Cuando él dice echarán fuera demonios, es hagan lo que ya me vieron hacer. Hablarán nuevas lenguas. Muchas personas reciben el poder hablar en lenguas y vemos que en la iglesia, cuando se reúnen en hechos, ¿verdad? Estaban hablando en lenguas. Es una de las manifestaciones del Señor, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes, pero no les va a hacer daño. ¿Mm? Tomarán, y las serpientes, ¿qué es lo que representa la serpiente? Las culebras que decimos, es esos enemigos, ese Satanás que se levanta y si bebieren cosa mortífera no les va a hacer daño. Quiere decir que hay algo que me está protegiendo, que aunque yo beba algo que me podría matar, no me va a matar. Protección divina sobre mi vida. Y sobre los que están enfermos, pongan las manos. ¿Pero por qué? Porque los que creen y creen en que en sí mismos, wow, es que yo soy la gran profeta del Señor. No está en mí, no está en los títulos que yo pueda cargar, no está en la teología, está en que yo creo en un Jesús que es capaz de hacer estas cosas. Yo creo en un Dios que tiene la autoridad para manifestarse de esta manera. Entonces, cuando presentamos el Evangelio y cuando las personas llegan a la iglesia, esto es lo que deberían ver. Y si no lo están viendo, lo van a buscar donde no es. Nosotros como discípulos debemos cumplir esta gran comisión. Ahora, dice, estas señales los seguirán. No dice, persigan estas señales. Entonces, hay gente que siempre está persiguiendo, ver cosas y hay que tener mucho cuidado y discernimiento. ¿Mm? Porque cuando se hacen cruzadas y otro tipo de cosas donde el enfoque está en perseguir estas señales, se puede volver un espectáculo. Cuando en realidad Dios nos está diciendo es prediquen el evangelio, crean,
que Jesús pagó un precio. Y cuando ustedes exponen esto, ahí es donde se ejerce la autoridad de Dios. Así que no deben perseguirlas, no deben crearse cosas falsas, no pueden estar mostradas de las señales, sino estas señales les seguirán a los que creen. Amén. No sé si aquí hay unas preguntas. El reino de Satanás. Exactamente. Eso es lo que representa. Entonces el Señor nos está diciendo, esto es lo que yo debería esperar en el ministerio. Ahora yo te pregunto a las preciosas líderes que están acá esta noche, ¿estas señales te siguen? ¿Tú crees en Jesús? ¿Echas fuera demonios en su nombre? ¿Hablas nuevas lenguas? ¿Tomas en manos serpientes? ¿Bebes cosa mortífera y no te hará daño? ¿Pones tus manos sobre los enfermos y sanan? Eso es lo que yo debo esperar. Eso es lo normal que se debería ver en el ministerio. Ahora, cuando Jesús envía a los discípulos, puede haber gente que diga, bueno, eso ya pasó, eso era en la época de Jesús, pero en realidad no. Acá nosotros vamos a ver que esa es la gran comisión a la que Él nos manda a nosotros hoy en día como discípulos también. Lucas 9, del 1 al 2 dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad para. Entonces, les dio el poder y autoridad, no era para que se quedara el poder y autoridad dentro de ellos, sino para que lo utilizaran en algo específico. Y ese algo específico era expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. ¿Mm? Y luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Imagínate qué buena noticia una persona que esté enferma o atormentada por un demonio y le digan, ¿sabes qué? Quiero presentarte el Evangelio. Hay un Jesús que te ama. Hay un Jesús que te quiere encontrar en tu dolor. Hay un Jesús que te quiere arrebatar de las tinieblas y que esa persona sea sana. Wow. Marca ese encuentro con Jesús. Entonces yo debo apuntar a que las personas tengan un encuentro con Jesús, no conmigo. Y ojo a eso, porque a veces fallamos con que las personas vengan a mí. Mis discípulos, mis ovejas, mis. No, no son nuestras, son del Señor. Yo tengo que asegurarme que todas las personas que llegan bajo mi liderazgo crezcan, fortalezcan su relación con Dios, aprendan a depender de Él, a escudriñar la palabra. Entonces, si una persona llega bajo mi liderazgo y esa persona crece en el espíritu y se convierte en una discípula o en un discípulo, entonces yo estoy cumpliendo lo que el Señor me envió. Pero si yo le enseño a la gente a depender de mí, me tienen que llamar a mí, me tienen que pedir permiso a mí cada vez que van a hacer algo. Entonces, estoy centrando la fe de ellos en mi persona. Y eso no es a lo que me llamó Jesús. Mateo 10, 7 y 8 dice, vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. ¿Mm? Entonces, otra vez nos está dando una acción. Vaya, anuncie, abra su boca. No, es que yo oro por las personas aquí calladitas. No, pero eso no es lo que dijo em, Jesús. Jesús nos está diciendo todo lo contrario. Vayan y anúncieles, porque el reino del cielo, ya sabemos que es el reino del cielo, se está acercando. Y queremos ganar a que esas personas vayan a tener esa vida eterna igual que nosotros. Entonces les dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, den tan gratuitamente como han recibido. En otra versión que dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Esta es mi pasión.
que otras personas sean libres. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se siente no ser libre. Yo sé el tormento, el dolor y la angustia y el querer estar con Dios, pero no, hay algo que me impide, Señor. ¿Qué es? Pero el Señor se apiadó de mí y yo fui libre y confesé mi pecado y desde ahí marcó antigua Vanessa y nueva Vanessa. No sin batallas, porque de eso vamos a hablar. No sin dar la guerra, ¿verdad? Pero ahora digo, necesito decirle a todas las personas que conozco que pueden ser libres. Voy y anuncio y no me quedo callada, porque soy testigo, lo he vivido. Marcos 6:7 dice, entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad para expulsar a los espíritus malignos. ¿Mm? Entonces vamos a poner un ejemplo para un papá que tenga un hijo y le dice, vaya al club, ¿no? Y dice que va de parte mía, y va y compra y paga, y que me lo anoten a mí. ¡Ay, no, pero ¿cómo así? Claro. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene la autoridad? Es el papá. Entonces le toca ir en nombre de él. Nosotras no podemos hacer nada si no es a través de nuestro Padre. Dependemos de él, por eso él nos lo dice en Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano, ni se atrevan a hacer nada separados de mí porque no van a poder. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios para lo que hacemos tanto en lo pequeño como en lo grande. Entonces él los llama y les dice, los voy a enviar y no los envío solos, los envío de dos en dos. Y eso nos habla de que es importante, que no podemos hacer ministerios solas, que no somos el llanero solitario, que necesitamos esas relaciones de reino significativas, valiosas y cristocéntricas. Y Lucas 10:1 nos dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y a los lugares que tenía pensado visitar. Vayan que yo los alcanzo, abran el camino. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vayan, anuncien, porque yo vengo pronto. ¿Se dan cuenta? Y no era algo para la élite. Los 12 son los élite, nadie más sino los 12. No, este versículo nos está mostrando, escogió a otros 72, pero dice que los escogió, no mandó a cualquiera. Seguramente estaba escogiendo a los discípulos que estaban comprometidos, que estaban aprendiendo y empezó a enviarlos, vayan, 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 preparen el camino para donde yo voy a ir, para que cuando yo llegue la gente esté preparada para recibir. Eso es a lo que nos manda Jesús. Vayamos. Y por eso es que me encanta que podamos trabajar con otros ministerios, porque no estamos para trabajar solas, porque el reino de Dios y la iglesia somos una. Tenemos que aprender a trabajar en unidad, en el mismo espíritu, en acompañamiento, en amistad, porque si el uno cae, el otro le levanta. Por eso es que él los mandaba de dos en dos. ¿Mm? Preparen el camino para que ellos, los que nosotros les anunciemos, se encuentren con Jesús y sus vidas sean completamente transformadas. Ahora, ese es el ejemplo de Jesús, pero yo les quiero dar el ejemplo del apóstol Pablo, ¿sí? Necesito a alguien que me ayude a leer aquí este primer párrafo. Está secando la garganta. ¿Quién? Una voluntaria que me ayude a leer este primer párrafo, por favor. Yo te ayudo, Amén. Vanessa. Okay. Listo. No veo entonces alguien que lea. Ok. El primer párrafo dice, Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales.
cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Hasta ahí. Gracias, Ivania. Entonces, otra vez, ¿quién era la fuente del poder? Dios. Dios le dio a Pablo el poder, todo poder y autoridad legítimo viene de Dios. Y Él es el que nos lo da siempre hay un para algo, porque Dios es un Dios de propósito. Él no te va a dar poder si tú estás encerrada en tu casa. Él no te va a dar poder si tú no hablas con absolutamente nadie. El poder es para cumplir algo que yo no podría hacer en mis propias fuerzas. Entonces, muchas veces el poder de Dios se activa cuando estamos haciendo la obra de Dios. Y ese poder fue para realizar milagros excepcionales. Y era tan excepcional los milagros que ni siquiera tenían que ir en persona. Cogían, si había un pañuelo, un delantal que había tocado la piel de Pablo, ¿sí? Iban y se lo llevaban al enfermo y quedaban sanos. Y los espíritus salían. Imagínate ese tipo de liberación. Ah, no, esta blusa que me puse hoy, pum, la llevo sano, libre, pa. ¿Cómo? Pero esto es increíble. ¿Cuál es la segunda parte? Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos y trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. ¿Sí? 7 de los hijos de Eseba, sabemos bien quién era, acá solo nos dice, un sacerdote principal, hacían esto. Eseba era un sacerdote, tenía varios hijos, pero 7 de ellos estaban haciendo esto, tratando de sacar demonios en el nombre del Señor y usando también el nombre de Pablo. Y entonces en una ocasión ellos lo intentaron, pero el espíritu maligno o el demonio le respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y logró dominarlos. Un hombre dominó a 7 y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Entonces yo quiero utilizar esta historia porque la gente vio lo que estaba haciendo Pablo. Y lo que trataron de hacer es, wow, me encantan esos poderes súper mágicos. Vamos a replicarlos. Vamos a usar mantos y chaquetas y hacer cosas. Y eso lo vemos hoy en día, que usan el nombre de Jesús, pero en vano. Ahí no hay poder, ahí no está Dios. ¿Sí? Y entonces el mismo demonio le dice, yo sé quién es Jesús, porque la palabra dice que aún los demonios conocen a Jesús y tiemblan al escuchar su nombre. Ellos saben quién es Jesús y que con Jesús no se van a meter, apenas escuchan a Jesús, salen. Y también dijeron, conozco a Pablo. O sea que Pablo era reconocido en el reino espiritual. ¿Pero ustedes quiénes son? No los conozco. Entonces quedaron completamente avergonzados. Pues aquí puse estos puntos que me parecen importantes que aprendamos. La fuente del poder y la autoridad es Jesús. No es suficiente con repetir una fórmula. Yo puedo estudiar todo lo que yo quiera de Rob Rimmer, de Derek Prince, de las personas que estudio, ¿cierto? Y me río porque la primera vez que hice liberación traté de hacerlo exactamente igual como Rob Rimmer. Cogí el libro y leía palabra por palabra. Él hizo esto, yo hago esto. Y yo estaba haciendo esto, cayendo en ese mismo error. Pero no es suficiente con repetir la fórmula, porque estos 7 hijos
trataron de replicar la fórmula, pero pasaba que ellos no tenían la relación que tenía Pablo con Dios. No tenían la revelación que él había tenido. No habían pasado las pruebas que Pablo había pasado. Esa transformación, ese encuentro de ser un hombre, de ser Saulo a ser Pablo, esa voz que él escucha de Jesús le dice, tú me estás persiguiendo, Pablo, ¿qué quieres conmigo? Lo deja ciego. O sea, todo ese encuentro, todo ese proceso que vive Pablo, estos hombres lo querían replicar sin haber vivido ese proceso. Entonces yo te quiero decir que no es suficiente una fórmula, que no trates de hacer liberación, de pronto hay parámetros que nos van a servir, pero lo estamos aprendiendo de Jesús mismo. Y hay hombres y mujeres de Dios que los usa grandemente, de los cuales podemos. Pero en realidad es la relación íntima, mi historia con Jesús, mi caminar con Él, mis experiencias, las pruebas. Por eso Él dice, cerrada la puerta, lo que solo Él y yo sabemos. Y cuando esté en público, entonces ese poder de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser ese vaso, porque Él ya me ha estado limpiando y ya me ha estado preparando como un arma en sus manos. Pero si yo vengo a replicar una fórmula, por eso ni siquiera traten de hacerlo como yo lo haga o como otra persona lo haga, porque no es una fórmula. Entonces necesitamos desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo, que Pablo sí la tenía, que Pablo sí la escudriñaba, que Pablo estaba 100% dedicado al Señor. ¿Mm? Entonces necesitamos esa intimidad y necesitamos no solo tener el Espíritu, pero también la verdad, un fundamento bíblico sólido. Yo no puedo orar disparates y cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque entonces Dios no va a cambiar su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de que yo conozco la palabra del Señor, porque a través de eso es cuando yo sé que estoy alineada a su voluntad, alineada a sus principios. Por eso cuando ora dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué puede mucho? ¿Porque la oración es tan poderosa? No, porque Dios es poderoso, pero yo me alineo y oro lo que está en su palabra. Entonces Dios mismo dice, estamos hablando el mismo idioma. Sí, pero acá estamos viendo que hay un ejemplo donde no se hizo como se debe hacer. Entonces hay muchos lugares donde hay una garitería y hay una serie de cosas que, mejor dicho, ni para qué nombrarlos, pero ahí no estaba el poder de Dios. Entonces terminan avergonzados, terminaron golpeados, porque una de las cosas que nos está mostrando esto es que los espíritus malignos despliegan, perdón, o muestran un poder sobrenatural. Porque en lo normal, si hay 7 contra 1, hay una muy buena probabilidad de que ese uno quedó fatal. Pero aquí fue lo contrario. Ese uno los dejó bien mal a los 7. ¿Por qué? Porque era algo demoníaco. ¿Sí? Y ellos no tenían la autoridad espiritual. Y yo te digo, tú y yo no nos estamos enfrentando a algo, lo vimos al comienzo, a algo físico. Porque si es algo físico, sí se trata de la técnica y de la fuerza y de cómo yo doy mis golpes. Pero cuando es algo espiritual, solamente se puede lidiar en lo espiritual. Por eso yo necesito conocer los principios espirituales para ejercerlo. ¿Listo? Espero que haya sido bueno ese ejemplo para entender un poco más. Ahora vamos a lo cuarto de tiempo. Reconocer y expulsar los demonios. Entonces, aquí lo mismo, no voy a leer todos estos versículos, pero por favor, estudiémoslo. Ustedes y yo vamos a estudiar, yo también.
seguimos estudiando. Algunas características principales, hay muchas más, pero estas son importantes saberlas. Los primeros son engañosos, es decir, esa es la número uno de la personalidad del diablo, es el engaño, es la mentira. Entonces, una de las características y de sus objetivos es desviar a las personas de esa verdad de Dios, es engañar, hacerles creer algo falso que no es verdadero. Otra de las características, siempre están en oposición a Dios, siempre. Siempre van a trabajar para destruir todo lo que glorifique a Dios. Se oponen de todas las maneras posibles y utilizan los medios de este mundo, ¿sí? ¿Como cuáles? Como la música, como los medios sociales, como las universidades, como todo lo que nosotros vemos, ¿sí? Que Dios creó, ahora ellos lo utilizan para oponerse a Dios. Esa es su característica. Ahora, el deseo de manifestarse. Quieren influenciar, quieren poseer, si existe en casos extremos la posesión demoníaca, ¿verdad? Y puse de seres humanos o animales, porque lo vemos en el caso del Gadareno, cuando los mismos demonios dicen, no, por favor, déjanos ir a los cerdos. Entonces, desean un cuerpo físico para manifestarse. Y tienen inteligencia y poder. Y lo vamos a ver ahorita con más detalle, pero cuando vemos que se manifiestan, hablan. Entonces tienen la capacidad de hablar, ¿sí? Tienen inteligencia porque Jesús a veces hizo una pregunta y ellos entendían la pregunta y respondían la pregunta, ¿sí? Como por ejemplo, con el ganadero le dice, ¿cuál es tu nombre? Legión. Entonces, entienden, tienen inteligencia para responder esas preguntas y tienen poder, ¿sí? Porque ejercían ese poder sobre las personas. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Pero aún así están bajo la autoridad de Dios y aún así esa autoridad Dios no la quiere dar para que nosotros salgamos victoriosos. Ahora, ¿cuáles son las actividades de los demonios? Aquí hay 10 actividades principales. Los demonios atraen. Por eso yo les dije, el pecado se ve atractivo, porque ellos se aseguran de atraer y de seducir y de mostrarte. Por eso tergiversan. A lo malo le vamos a llamar bueno, lo vamos a ver atractivo. Exactamente hizo eso Satanás con Adán y Eva. Ay, mira esa manzana. Qué rica, qué deliciosa. Atraen. Lo segundo que hacen es acosar. Acosan a la gente. Cuando una persona está inquieta, le acosan en la mente, en los pensamientos. Ya vamos a ver cuáles son las 5 áreas donde ellos lo hacen, pero acosan. Lo otro que hacen es torturan, ¿sí? ¿Cómo es una tortura? Cuando una persona está sufriendo, ¿sí? Está siendo torturada. Puede ser físicamente, puede ser mentalmente, puede ser emocionalmente. Los demonios torturan. Los demonios obligan muchas ocasiones que las personas cometen cosas que no querían hacer. Escuché voces, me dijeron. Entonces ellos están intentando obligar, doblegar esa voluntad del ser humano. Los demonios esclavizan, ponen cadenas sobre las personas, los meten en prisiones, ¿sí? De todo tipo, de ira, de temor, de perversión, de muchas cosas que vamos a ver, pero ellos están ahí para esclavizar. Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos, ¿sí? Entonces, muy diferente. Se dan cuenta, todo se opone. El hijo y el esclavo son dos cosas muy diferentes. Los demonios causan adicciones. Es muy común ver que personas
que están en adicciones tienen influencia demoníaca, ¿sí? Y quiero decir aquí algo. ¿Cómo sabemos si está operando demonios y operando el Espíritu Santo? Porque hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros estamos en Dios y con el Espíritu Santo, hay lucidez mental, hay claridad, no hay confusión, no es el subconsciente, ¿sí? Una de las cosas, por ejemplo, que he escuchado que es de por sí supremamente demoníaco, es esos rituales que hacen de ayahuasca y se está volviendo muy común, porque lo están haciendo las personas de Hollywood y ricas y todo eso, y Perú es uno de los lugares donde más lo hacen, pero ahora lo están haciendo en muchos lugares. Entonces toman es una hierba natural que se encuentra, entonces ellos lo están haciendo, pero tiene efectos donde queda la persona completamente drogada y traen un chamán y el chamán empieza a hacer toda la ceremonia y supuestamente es una ceremonia de sanidad, es una ceremonia para limpiar y la gente empieza a acordarse de cosas y vomitan y alucinan y todo tipo de cosas que no hay tal. En Dios tú siempre vas a tener lucidez. No necesitas el subconsciente, ningún tipo de drogas, ningún tipo de alucinógeno para tener una experiencia con Dios. Entonces, siempre que tú veas cosas que te hacen perder el conocimiento o te hacen perder el alcohol y todo eso, que te hace perder tus sentidos, ahí hay algo demoníaco. Ahí el demonio está aprovechando una puerta de entrada. Séptimo es que los demonios contaminan, porque lo que ellos nos hacen es llevarnos al pecado, es separarnos de Dios, contaminar nuestras vidas con suciedad, con inmundicia de todo tipo. Octavo, los demonios engañan. Ya lo dijimos que ese era su lenguaje, es la mentira. Nunca hay verdad en ellos porque hay solo oscuridad y tinieblas. Todo lo que dice el demonio es engaño y es mentira. Entonces, cuando ellos, por eso hay gente que tiene mentira compulsiva, ¿sí? Pero a veces es porque detrás de eso hay demonios. Los demonios debilitan, porque los demonios también atacan el cuerpo, también atacan el espíritu. Entonces, cuando no tengo fuerzas de nada, no me puedo levantar, no puedo orar, no puedo leer la palabra, estoy débil, puede ser un ataque demoníaco. Los demonios atacan el cuerpo físico. Entonces, la enfermedad con la que yo estoy batallando, le puedo preguntar, Señor, ¿qué es esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Mm? ¿Cómo sabemos si la raíz es demoníaca? Pues cuando muchas veces cuando no hay ninguna otra respuesta, la respuesta es que viene de un ataque espiritual. ¿Mm? En una ocasión, cuando ya había comenzado yo a hacer liberaciones, creo que algunas personas ya saben esto, pero tuve de la nada esa noche, me empezó una alergia en todo el cuerpo que nunca antes ni después me ha vuelto a dar. Y tengo fotos, no las puse en la presentación, pero me tomé fotos porque era algo, nunca me había pasado, entonces toda la cara se me empezó a poner roja, toda la parte de atrás, hagan de cuenta como si me estuviera dando varicela, ronchas por todo el cuerpo, las manos me empezaron, las tenía rojas, las tenía hinchadas y me rascaban. Y yo decía, ¿será que comí algo? ¿Será que será? Me di una ducha de agua fría, eh, mi esposo me empezó a dar una crema para, esto es una alergia, una reacción, ¿qué es? Y así duré como, yo creo que unas 2 horas. Me acuesto porque al otro día tenía clases para lo de los masajes y cuando estoy acostada yo me ardía tanto los pies y las manos que yo no podía dormir, yo como que, y sentí como Dios me decía, es espiritual, ora. Y nunca se me había ocurrido que era algo espiritual. Y empecé a orar, Padre, en el nombre de Jesús, y cogí la mano de mi esposo y me la puse en la cabeza, y yo, amor, ora por mí. Hizo una oración como de 1 minuto, creo, o 2 minutos, y bueno, se acostó y yo seguí orando y seguí orando y seguí orando, hasta que sentí ya paz en mi corazón y me acosté otra vez. Y cuando me levanté no tenía nada, no tenía nada. Entonces, es
lo he vivido, creo que esa y otras dos ocasiones más que de la nada llegué a mi casa, algo comí que no era nada raro y me dio vómito, pero descontrolado, o sea, no podía parar de vomitar. Y vomitaba, y vomitaba, y yo, Señor, ¿qué está pasando? Es espiritual, ponte a orar. Empecé a orar y a orar y a orar y a orar. Entonces, esto lo digo es no para que, ay, ahora y voy a estar asustada. No, no tengo ningún temor. Yo sé que Dios está conmigo, pero preguntémosle, Espíritu Santo, ¿cuál es la raíz de esto? Y Él, porque cada vez hay más intimidad, nos va a enseñar. ¿Listo? Ahora, las áreas que les nombraba eran áreas de nuestra personalidad que pueden estar afectadas por los demonios, ¿sí? O áreas de nuestra vida, no, ahí lo puse mal, áreas de nuestra vida que pueden estar afectadas por los demonios. La primera es las emociones y actitudes, ¿sí? Nuestras emociones Dios no las dio. Entonces yo me puedo sentir alegre, yo me puedo sentir triste, puedo sentir diferentes cosas, ¿verdad? Pero cuando hay emociones que son habituales, que son repetitivas, que son obsesivas, puede ser, ¿qué pasa aquí? Ejemplo, los estallidos de ira descontrolados. Le pego a las paredes, me pongo violenta, violento, etcétera. Puede haber una raíz demoníaca o en ciertas actitudes, ¿no? Esas reacciones pueden ser pasivas, ¿sí? Puede decir, me guardo todo para mí, no le digo a nadie, me aíslo, soy retraído, también puede ser demoníaco, o pueden ser agresivas, como les decía, explosivas hacia afuera. Sean hacia afuera o sean hacia adentro, pueden traer una raíz demoníaca. La segunda es la mente. La mente es el campo de batalla. ¿Quién aquí no ha sido atacada en la mente, verdad? Entonces, cuando hay dudas, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, Señor. ¿Será que sí? Ya tú me prometiste. Hoy ya estoy bien, mañana otra vez estoy mal, estoy tan confundida, todo se me olvida, ¿sí? O el humanismo, ¿no? El creer, no necesito a Dios, yo soy mi propio Dios. Toda persona que está en la religión es porque no tienen entendimiento, son ignorantes, ahí hay un orgullo que se está levantando, etcétera. Entonces, en la mente puede haber ataque, tormento, opresión espiritual. ¿Ok? Em, la lengua. La lengua dice la palabra que puede ser fuente de vida o fuente de muerte. ¿Cierto? Entonces, cuando yo de mi boca salen cosas como lo que decíamos, la mentira repetitiva, crónica, la exageración, todo lo estoy exagerando todo el tiempo, soy crítica con las personas, las enjuicio, es algo repetitivo, no estoy hablando de algo que pasó una vez en la vida, estoy hablando de algo que pasa constantemente, el chisme, no quiero chismear, pero no puedo parar de hacerlo. Puede ser que algo viene, sea por mí o que viene atrás de mis generaciones. Cuarto, el área sexual, que es un área muy atacada, pero la palabra nos dice, mi cuerpo debe ser el templo de Dios. Yo me debo presentar como sacrificio vivo, dice Pablo, pero entonces el enemigo viene a tergiversar y ataca. Entonces la gente está practicando adulterio, pornografía, aberraciones sexuales de todo tipo, lujurias, perversiones, cosas en contra de los niños que nos estamos dando cuenta, homosexualidad, lesbianismo, orgías, todo ese tipo de cosas están en esa categoría. ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo? Qué vergüenza una persona como yo que ya conozco de Dios y lucho con eso, que era lo que a mí me pasaba, porque les he dicho abiertamente que la sexualidad fue una de las áreas atacadas para mí, que de hecho va de la mano con la mente también. Entonces, decía, qué vergüenza hablar de esto. Y por eso la persona no es libre, porque no habla. Donde hay secreto y donde hay oscuridad, no hay libertad. ¿Sí? Pero todo esto debe ser expuesto y debe salir, porque muchas veces es demoníaco, ¿sí? Hay familias, en el caso de mi familia había un pecado repetitivo a través de mi papá y todos sus hermanos, y era pecado sexual.
y era tener hijos fuera del matrimonio, ¿sí? Entonces, sin darnos cuenta, eso empieza a repetirse y es un área débil, es un área sensible, es un área que es atacada y no sabemos por qué. Y cuando empezamos a conocer nuestra historia, nos damos cuenta que es porque puertas fueron abiertas desde antes, ¿sí? Y quinto, los apetitos físicos, que la gente no le da importancia, pero la comida, por ejemplo, y la bebida, la palabra sí nos habla de esos excesos. Todo tipo de complacencia, de orgullo, pueden ser actividades, pero esas actividades me llenan de orgullo, me satisfacen a mí y a mí únicamente. Entonces eso va en contra del propósito de Dios. ¿Mm? Entonces, cuando yo me entrego a esos apetitos físicos para saciar algo en mí, es cuando necesito ser libre, ¿sí? Y la comida y la bebida son uno de los ejemplos y es una de las cosas que vemos hoy en día también, donde por lo menos acá en los Estados Unidos hay muchas personas batallando con obesidad porque se dieron libremente a comer todo tipo de comidas sin ninguna disciplina. Entonces necesitamos ser libres. Estas son las 5 áreas donde los demonios también van a estar atacando. Y quise ponerles aquí ejemplos de demonios en la Biblia, ¿m? Que la Biblia los nombra. En la mentira y en el engaño, lo vemos en 1 Reyes 22:22. Pesadez, desespero, desfallezco, Isaías 61:3. Espíritus de prostitución o de ser ramera, Oseas 4:12. Acá está toda la palabra. Así que queda de tarea que las estudiemos. Espíritus inmundos, impuros, mudos, que quitaban el habla, aún hasta a los niños los veo, o causaba ceguera o causaba sordera. Y eran espíritus porque cuando Jesús los expulsaba, podían oír, podían ver, podían hablar nuevamente. Entonces, era espiritual. Adivinación, predicción del futuro y todo este tipo de cosas también son demonios, los vemos en Hechos 16:16. Temor, timidez, que dice 2 de Timoteo, no les he dado un espíritu de temor. Entonces, cuando hay temor, cuando hay timidez, es espiritual. Espíritus de suicidio, acá en Marcos 9:22 nos da ese ejemplo cuando el hombre, ese espíritu que él tenía, lo estaba queriendo hacerle llevar al fuego, lo quería matar, ¿sí? Entonces, suicidio, muerte, cuando no es la persona en sí realmente, pero es el demonio que está en esa persona y que le está afligiendo y que le está atormentando. Entonces, vemos que usualmente el nombre del demonio nos va a indicar un poco sobre la actividad que va a hacer ese demonio en la vida de la persona. Vemos que los demonios hablan, como yo les dije, y que trabajan en conjunto, ¿sí? Porque la palabra nos habla de que cuando les conté que hablaba uno, pero también hablaba en plural, que tienes contra nosotros, legión, cantidad de demonios juntos. O cuando, em, ¿cuál era el otro ejemplo? Cuando nos dice que se va y no haya descanso, entonces mejor vuelvo a la casa que salí, pero ahora me traigo a 7 de mis amigos. Trabajan en manada, en pandilla, ¿sí? Entonces usualmente podemos encontrar más de uno. Normalmente uno abre la puerta y los demás entran, ¿ok? Otros ejemplos en diferentes áreas. En el área física, ejemplos, acá hay muchos más, pero quiero que vean estos ejemplos. Artritis, cáncer, epilepsia, asma, migrañas, trombosis, sinusitis, parálisis, todo este tipo de cosas, ¿sí? Pueden ser causadas por demonios. Decimos, ay, no, no puede ser. Sí puede ser. Pueden tener una raíz demoníaca, ¿sí? Otras áreas, adulterio, críticas, envidia, chisme, homicidio, rebelión, religiones falsas, religiosidad, etcétera, estrés, suicidio, ya lo nombramos, violencia, decepción, fantasías, odio,
masturbación, perversión, rechazo, autocompasión, brujería, etcétera. Hay muchísimos demonios que no podríamos nombrarlos porque ni siquiera sabemos todos los que existen, pero sabemos que todo lo que estamos viendo en pantalla tienen un solo propósito y es dañar, es destruir, es maldad, es robar. Entonces nos estamos dando cuenta, todo esto se opone al reino de los cielos, ¿cierto? Todo esto se opone. Ya les voy a decir qué es lo que necesitamos hacer, pero para que veamos algunas de las cosas que vienen. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que preguntarnos, y este ya es el último punto. Tengo este y otro slide y ahí vamos con más preguntas si alguien tiene. Lo uno es falta de arrepentimiento, ¿sí? No hay libertad y Dios no puede perdonar cuando yo no reconozco mi pecado. ¿Sí? Cuando yo estoy apartado de Dios, cuando yo estoy en pecado. Y si digo que no tengo pecado, ¿qué dice la palabra? Que estoy haciendo a Dios mentiroso. Entonces, algo que puede impedir que seamos libres es no reconocer. Y a veces cuando pasamos pruebas o cosas difíciles en nuestra vida, la tendencia que pudiéramos tener es culpar, ¿sí? Adán dijo, no fui yo, fui ella, fue Eva. Eva dijo, no, 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 no fui yo, fue la serpiente. No, yo no fui. No, no fue mi culpa. No, esto. Entonces a veces culpamos y aún somos tan insolentes que nos atrevemos a culpar a Dios. Adán dijo, esa es la mujer que tú me diste. Entonces, a veces nos atrevemos a decir, Dios, es tu culpa. Si yo no reconozco mis acciones y no me hago responsable, eso puede impedir que yo sea libre. ¿Ok? Lo segundo es cuando hay una ausencia de desesperaciones. Estoy bien, no necesito. La liberación es para el que está desesperado. Y lo vemos en la palabra. Era tal la desesperación que la gente estaba dispuesta a ir a pasar por la multitud, a tocar el manto de Jesús, a hacer lo que tuvieran que, a gritar, Jesús, hijo de David, acuérdate de mí, ayúdame. Cuando tú y yo queremos ser libres, tiene que haber desesperación. Lo tercero es motivos incorrectos. Cuando una persona quiere llamar la atención, cuando una persona tiene su propia agenda de cosas que quiere alcanzar o se está queriendo desquitar de alguien o tiene algún motivo que no es, podríamos decir, no, yo no tengo ningún motivo malo, pero mejor decir lo que dijo David, Señor, examíname, examíname. Uf, a mí me ha pasado muchas veces, wow, eso que dije, ¿cuál fue el motivo de decir eso? Para quedar bien, para dar cierta imagen. ¿Cuál es el motivo? Entonces, muchas veces puede ser un motivo incorrecto. ¿Mm? Ya les digo un ejemplo de decepción. Egocentrismo, cuando yo hago todo acerca de mí. Yo soy el centro. Esto va de la mano muchísimo con autocompasión, ¿sí? Nos victimizamos. Mm, y Dios nos va a pedir cuentas. Somos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestros pecados. Entonces, cuando hacemos todo que nosotros somos el centro, eso va a impedir que seamos libres porque el centro de la liberación es Jesús y la cruz. Entonces, no vamos a poder. Cuando no hemos roto con el ocultismo, si tenemos cosas todavía en nuestra casa, objetos que hayamos utilizado, cosas en nuestra vida que tengan algo que ver con el ocultismo, entonces eso va a poder impedir que recibamos libertad completa. Cuando no hemos roto ataduras del alma, lo mismo, guardamos cosas, fantaseamos con una persona, soñamos con ella, etcétera. Hay una atadura del alma que debe ser rota porque si no se rompe, no voy a ser verdaderamente libre. Cuando no he roto una maldición generacional, tiene que ser rota.
Debo preguntar si tengo a papá y a mamá, si tengo a mis abuelos, necesito indagar, no me puede dar vergüenza porque necesito estar desesperada por mi libertad. Así que necesito saber si hay una maldición, si alguien lanzó una maldición sobre mí. Si no hay manera de saber, entonces necesito preguntarle al Espíritu Santo, revélame si hay una maldición. Él te va a dar indicaciones hacia dónde, ¿sí? Él te va a responder y ahí vas a poder orar y pedirle que Él rompa esa maldición. Y lo octavo es pecado específico no confesado, el pecado cuando está en nuestra vida y estamos en secretos, en mentiras, en engaño. Básicamente somos hijos de Satanás porque ese es el lenguaje de él. Entonces, no hay libertad si yo no confieso mi pecado. No importa si el pecado fue hace 10 años, 15 años, fue hoy. Necesito confesar mi pecado a Dios y también, como lo hemos estudiado varias veces, confiésense unos a otros para que oren los unos por los otros y sean sanados. Se rompe la vergüenza, se rompe la culpa, que son las dos armas bien potentes del enemigo. ¿Mm? Entonces, esto nos podría impedir ser libres. Ahora tengo dos preguntas. ¿Qué hacer con la exageración? Bueno, esperen porque aquí tengo la respuesta en la siguiente. Cuando tú eres libre, como tú y yo que ya pasamos por libertad, ¿cierto? Necesitamos estas, son 7 cosas muy sencillas. Lo primero es vive bajo los principios de Dios. Voy a dar un ejemplo al final para que respondamos lo del tema de la exageración. Si tú quieres vivir bajo los principios de Dios, tú tienes que conocer los principios de Dios. ¿Sí? Los principios espirituales no son iguales, de hecho se oponen a lo que dice el mundo. Entonces, muchas veces, como tú y yo aprendimos de la familia, del colegio, de la sociedad, pensamos que así es como se deben hacer las cosas. Pero yo últimamente, las últimas semanas, he venido siempre repitiendo y repitiendo el proverbio del día. Por eso hay 31 proverbios. Lean un proverbio cada día, sí, por lo menos empezar por ahí, porque nos da tanta sabiduría de cómo debemos manejarnos en Dios. Entonces, esos principios me van a ayudar. Hay principios para cómo manejar el dinero, para cómo manejar mi cuerpo, para mis relaciones, para mi matrimonio, para los hijos, para todo. Si tú vives bajo los principios de Dios, estás bajo la cobertura de Dios. Y entonces puedes ejercer autoridad, mantenerte firme en la libertad. Lo segundo es colócate vestiduras de alabanza. Esto, si alguna llega a leer este libro que les compartí de Derek Prince al comienzo, que lo recontra recomiendo 1000 veces, eh, él habla de que su lucha fue depresión. Era un hombre muy, muy inteligente que estudió en Cambridge y nació en Londres y vivió en muchos lugares, estudió griego y otros idiomas, era intelectualmente muy desarrollado. Entonces él no sabía como que por qué cuando me convertí a Dios y también estuvo en el ejército, ahora sufre de depresión. Una de las cosas que él dice ahí en su testimonio es que finalmente él se da cuenta que era algo espiritual, demoníaco. Él es libre, pero ahora tiene que mantener su libertad. Y que algo que Dios le enseñó fue que le empezó a dar versículos sobre la alabanza. ¿Sí? Y lo lleva a David. Y David estaba siendo perseguido cuando escribió algunos de los salmos y decía, Señor, tú eres mi fortaleza, eres mi roca. Señor, ¿quién como tú lo está alabando, aunque está en una situación difícil? Entonces, por eso la alabanza es como vestirnos, nos tenemos que vestir de alabanza. Y cuando yo me empiezo a vestir de alabanza, no puedo estar, Señor, gracias, y a los 5 minutos, ay, no, terrible, ay, mi situación, y la queja, y la queja, y la queja. No puedo estar chismeando si estoy alabando. Entonces, cuando yo estoy alabando, eso es como que me protege, es casi como un repelente para los demonios. Tercero, sométete a la disciplina. Y aquí va lo que me estaban preguntando del tema de la lengua. ¿Qué hago con la exageración? ¿Qué hago con el disciplina tu lengua?
¿sí? La lengua, así como yo puedo enseñarle a mis ojos que ven y que no ven, que lo he aprendido a hacer, ¿sí? Había una revista llamada Cosmopolitan que antes, mucho tiempo atrás, yo la veía y tenía mucho contenido sexual. Entonces, no es que la revista sea demoníaca y la revista es un demonio, no, pero a mí el Espíritu Santo me dio convicción de nunca más voy a ver esa revista y nunca más la he vuelto a ver. Hay cosas que salen a veces en algún show en televisor o así sea. Hace rato no voy a cine, pero si voy a cine y hay una película y se pone, chao, me voy. Prefiero perder la plata de eso o prefiero perder lo que sea, pero no voy a perder lo que he luchado por obtener, que es mi libertad, mi paz en el Señor. Nos tenemos que aprender a disciplinar en cada área. Y tú puedes someter a tu cuerpo, no solamente con la comida, tú puedes someter tu lengua. No voy a hablar lo que no es. ¿Y qué vas a hacer? Vas a buscar los versículos y la palabra que estén de acuerdo a lo que tú debes hablar, porque la palabra no sirve. Sobre toda cosa que es digno de alabanza, sobre esto pensad, sobre esto hablad, pero de estas cosas no, ni te acerques. Entonces tú vas a empezar a mirar eso. De mi boca va a salir vida y no va a salir muerte. De mi boca va a salir la verdad. ¿Qué es la exageración? La exageración es una forma de mentir porque no es la verdad. Tú estás alterando la realidad. Y yo lo sé porque yo era muy exagerada antes, exageradísima, todo lo mega recontra sacaba de proporción. También yo decía muchas mentiras hasta en cosas pequeñas. Ya voy y no estoy ni siquiera lista. Llego en 5 minutos, pero llegaba en media hora. Ya hice el trabajo, no lo había hecho. Y el Señor me mostró que eso era mentira, aunque yo pensaba que era algo pequeñito. Entonces empecé a decir, me cuesta y veía la lucha. Entonces mi hermana me decía, ¿ya vienes? Y yo ya le iba a decir, ya salí. No, salgo en 10 minutos. Parece una bobada y algo muy pequeño, pero entre más tú te amarres y te aferres a la verdad, se va a volver un hábito en tu vida. Ya no vas a tener que exagerar. Y lo segundo, ¿por qué exageras? Para quedar bien, para agradar a otra persona, porque no sabes decir que no. A veces las raíces son otras cosas, ¿ok? Entonces, vamos a disciplinarnos. Lo cuarto, cultiva relaciones de reino, porque así yo puedo tener a quien rendirle cuentas, ¿sí? Entonces, tengo amistades que le digo, uy, ¿sabes qué? Que ya lo he hecho. Tuve estos pensamientos, hice esto no estuvo bien. Entonces, esa persona, vamos a orar, Vani. Mira, el Señor es esto, me da un consejo, me da una palabra, oramos juntas. Entonces, yo me mantengo uf, esto me sirvió. Gracias, Señor. Me mantengo firme. Si me descarrilé por un momento, vuelvo y me encarrilo, pero tengo esas relaciones de reino que me retan a buscar del Señor y a vivir para Él. Quinto, llénate del Espíritu Santo día a día. Buenos días, Espíritu Santo, guíame. Ahorita que estaba en este viaje, eran cosas tan pequeñas, pero Señor, será que sí tomo ese tren? ¿Será que no? Espíritu Santo, guíame. Y me fue guiando, y me fue guiando. Y lo vi en muchas cosas, tan pequeñas y tan grandes, pero Señor, yo quiero agradar en todo tiempo. Lléname, lléname de ti, Espíritu Santo. Entonces, llenémonos del Espíritu Santo cada día. Sexto, lo puse acá porque era importante, bautismo del agua. Si hay alguna que no se ha bautizado, este es un paso de obediencia, es un paso de fe, es expresar públicamente que tú estás siguiendo a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y ese sumergimiento de agua y volver a salir es una representación de que tu vida pasada queda atrás. El bautismo de agua es importante. Y el séptimo es pongámonos la armadura en Cristo. Y si estudiamos la armadura, algún momento vamos a hacer un estudio de la armadura porque es genial. La que está batallando en la mente, bueno, pero para eso Dios me dio el yelmo para proteger mi mente.
Y Dios me dio la coraza para proteger mi corazón, entonces yo no me puedo estar ofendiendo por cada cosa diminuta, dándole, por eso Él nos dice, no den lugar al diablo. ¿Cómo es no dar lugar? ¡Pum! Estoy protegida, estoy alerta. No, 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 acá no se mete. ¿Cómo estaba yo en mi viaje? Mi esposo es muy chistoso con eso, pero de pronto por lo que venimos de Colombia es, cuidado, no me van a robar. Entonces me pongo esto aquí, me pongo esto allá, me pongo la chaqueta, me la cierro. Pero está la otra persona que de pronto no sabe, ay, bailar, ya le sacaron el celular, ya le quitaron esto, porque el enemigo está viendo a quién ataca y quién es presa fácil. Yo no voy a ser presa fácil del enemigo. Entonces ponte y pongámonos la armadura en Cristo. Cada cosa tiene su función. La verdad, el yelmo, la espada, tengo que usar lo que Dios me ha dado como herramienta. Amén. Ahora sí, tenemos 12 minutos. Bueno, lo primero es decirles, antes de ir a las preguntas, la parte número 2, para las que llegaron después, lo vamos a hacer el día lunes, no el martes, por la oración que tenemos con Pastor Luis. Y vamos a estar viendo estos temas. Entendimiento un poco más, vamos a entender del alma, porque queremos hacer esa división, qué es del alma, qué es espiritual. Vamos a hablar de los retos con la salud mental. ¿Será que es algo de enfermedad mental o es algo demoníaco? Discernimiento espiritual, cómo podemos crecer en el discernimiento y cómo podemos saber que algo sí es espiritual o no. Cómo nos vamos a preparar para servir en este ministerio de liberación y cómo vamos a desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. El recurso para el próximo es dividiendo el alma del espíritu, que es el último entrenamiento. Algunas creo que estuvieron con Rob Rimmer. Vamos a usar algunas de las cosas que él nos enseñó allí para poder hacerlo. Y por último, hay alguien, no sé si está en esta llamada o no, pero habían 2 o 3 personas que me han preguntado que cómo pueden hacer donaciones al Ministerio Rayo Man. Eso lo hemos estado organizando, de verdad que sí, un poquito de paciencia. Si están dentro de los Estados Unidos, hay un Venmo, hay PayPal o Zelle, que este momento está directamente a mí. Yo no voy a manejar dinero, tengo todo guardado y escrito para cuando llegue la persona que me pueda ayudar con eso, porque ese no es uno de mis dones ni de mis talentos. Así que no, no, pero me lo pueden mandar a mí mientras le abrimos cuenta y todo lo demás a Rayo Money. Entonces, acá están mis datos para las personas. Estos entrenamientos no tienen ningún costo, pero si tú tienes en tu corazón y tú quieres dar una donación, tú quieres dar una ofrenda para este ministerio, o si quieres dar algo para Rayo Mai, para los proyectos que se vienen de Libre al Fin en persona el próximo año, entonces lo puedes hacer a través de Zelle, PayPal o Venmo. Y acá están los datos, mi número telefónico, mi correo y mi nombre. O si no, lo pueden escanear aquí para las que tienen Venmo y lo pueden enviar. ¿Listo? Ahora dejo de compartir y